一体何なんだ。ネヘリット。キメロニーバス。 Now there is no hope. へえ。その通りだ。En el video anterior vimos cómo Rudeus se adentró una vez más al peligroso continente demoníaco tras la noticia de la captura de Kishirika, una vez frente a la emperatriz demonio, haciendo uso de una receta que ella no había probado en sus miles de años de existencia. El mago consiguió información sobre la ubicación actual de Gisu, además de un nuevo ojo demoníaco. Al regresar a su hogar en Sharia, una carta llegó a sus manos, la cual rezaba que Ruisherd, a quien no veía desde hacía muchos años, había sido encontrado. Pero antes de comenzar con el resumen de hoy, les recuerdo que tengo otro canal donde también resumo novelas, en el que además también hago directos. El link está por todos sitios, pero se los dejo aquí también. Gracias por sus comentarios, suscripciones y likes. Ahora sí, comencemos. Un buen tiempo antes de que Rudeus volviera a encaminar sus pasos al continente demoníaco, cierto hombre había conseguido arribar a la región de Vigoya y, a pesar de ser uno de los más buscados del mundo, había logrado pasar desapercibido. La taberna a la que entró Gisu Nucadia estaba llena de demonios ahogados por el alcohol, cuyas vidas, en su mayoría, carecían de propósito alguno. Al menos, esa era la impresión que daban. Pero de entre todos ellos, uno en particular era imposible de ser ignorado, ya sea por su tamaño, su color, su estridente voz o la cantidad de sus brazos. No había forma en que el rey demonio, Badi-Gadi, no fuera reconocido por todos en aquella parte del mundo. Él bebía directo de un enorme barril lleno de alcohol y reía por todo lo alto, despreocupadamente. Gisu tragó saliva y se le acercó. Había llegado el momento de cumplir el siguiente paso del plan. Pareces de buen humor. Sí, lo estoy. Cantinero, otro barril. El rey demonio no mostró ni ápice de interés en Gisu, pero este último conocía una palabra que acapararía toda su atención, ni bien la escuchara. Un nombre, para ser exactos. ¿Has oído el nombre de Hitogami? Con esas palabras, la risa de Badi se detuvo abruptamente y, con ojos que le meterían el miedo en el cuerpo a cualquiera, dijo: Tú, ¿dónde has oído ese nombre? En el mismo sitio que tú, en un sueño. Badi regresó a su usual actitud despreocupada y le dijo que fuera a la Universidad Mágica del Reino de Ranoa, que allí encontraría a alguien con una estrecha conexión con Hitogami. Por supuesto que Gisu sabía que se estaba refiriendo al jefe, a Rudeus Greyrat. Entonces, él le dijo a Badi-Gadi que su objetivo era el contrario del que su majestad había sugerido con su sabio consejo. Gisu se alineaba con Hitogami y la meta era una gran batalla en el horizonte próximo contra el dios dragón. Únetenos, añadió, pero Badi tenía más consejos para darle. No en balde era conocido como aquel que otorgaba sabiduría. Escucha mi advertencia. Si te alías con el dios humano, un día terminarás destruyendo aquello más importante para ti con tus propias manos. Márchate mientras puedas. Lo sé. Seguí su consejo en el pasado y acabé destruyendo mi hogar y su gente. Por primera vez, Badi mostró genuina curiosidad por Gisu. Destruiste tu hogar y aún lo sigues. ¿No has sentido nada entonces? Por supuesto que lo sentí, pero solo me percaté de lo que había hecho una vez todo se había escapado de mi control, respondió. No odiaba el sitio. Pensaba en mis padres y hermanos como basura, pero luego me di cuenta de que no quería que murieran. ¿Qué he hecho?, pensé. Ni siquiera pude ponerme de pie durante días.
La verdadera razón detrás de la destrucción de la tribu Nuka fue una estúpida, en retrospectiva, lo que no hacía más que acrecentar la magnitud de tal tragedia. Habían pasado años desde que Gisu había hablado con Hitogami por primera vez. Para entonces, ya había conocido a Paul y compañía y estaba jugando a ser aventurero. Una noche, sin previo aviso, Hitogami se le apareció en un sueño y le aconsejó entregar cierta información a cierto hombre. Al hacerlo, consiguió una recompensa en metálico. Por aquel entonces, le pareció mucho dinero. Era una cantidad lo suficientemente grande como para vivir un mes sin problemas. Claro que se la reventó en alcohol, invitando a todos en una taberna y bebió hasta desfallecer. No pasaría mucho tiempo hasta que se enterara de que la información que había entregado era un vergonzoso secreto que dicho rey había querido mantener oculto. En su furia, el rey demonio movió cielo y tierra hasta dar con la pista que condenó a toda una tribu. Se enteró de que quien filtró el secreto pertenecía a los Nuka. Una injusta masacre fue lo siguiente que sucedió. En su credulidad y despreocupación, Gisu había condenado a todos los suyos a la muerte, a toda su tribu a la extinción. El rey era conocido por ser un demonio de modales y razón, pero todos tienen un secreto que no quieren que el mundo sepa, pensó Gisu, mientras recordaba por milésima vez los mismos eventos. Los masacró. Fue una carnicería. No hubo piedad, ni rastro de misericordia. Mujeres, ancianos, ni los pequeños se salvaron. Ni siquiera ese rey demonio sobrevivió a su propia masacre. En un retorcido giro, la misma información que condenó a los Nuka fue la clave para matar al rey. El hombre que le compró la información a Gisu, a su vez, la vendió a quienes buscaban matar al rey, consiguiéndolo al final. Lloré, grité y maldije mi existencia. ¿Qué hizo Hitogami? Se desternilló de la risa en mi cara. Y aún así confías en él. Después de todo eso. Eres un sujeto interesante. Gisu dudaba que existiera otro hombre sobre la faz de la tierra que hubiese sido arrojado a un abismo de desesperación debido a Hitogami, y aún así hubiera escogido aferrarse al dios. Luego, Rudeus hizo lo contrario, pero tal vez Vaadi era la única otra excepción en la historia, pensó. Gisu procedió a decirle a Vaadi-Gadi que había oído ciertas historias, relatos sobre una chica a la cual su majestad quería, con la cual estaba comprometido, y cómo, gracias a Hitogami, fue que pudo decirle lo que sentía. Ahora que lo mencionas, aún no le he pagado, dijo Vaadi. ¿Por qué no aprovechas esta oportunidad para saldar tu deuda? Préstanos tu fuerza para una última batalla, replicó Gisu, aunque este no dejaba de temer la idea de que de un segundo a otro su majestad lo aplastaría como a un insecto por su insolencia. Después de todo, sabía que él tenía sus intereses más próximos a los de Rudeus. Sin embargo, por otro lado, pensaba que Vaadi también tenía que ser como él. Pensaba que, a pesar de haber sido engañado como tantos otros, en su caso en particular, había conseguido hacerse con lo que deseaba más que nada en el mundo al final. Aún tengo la obligación de ayudarlo, pero me niego. Vaadi le dijo que dañaría su reputación si se dejara comprar por palabras y el viejo juego de la culpa, pero el viejo zorro de Gisu comprendió al instante qué clase de persona era su majestad. Ah, sí, los demonios inmortales, debido a su larga esperanza de vida, terminan adoptando una divertida preocupación por la reputación, pactos y ese tipo de cosas, pensó. Yo soy el rey demonio inmortal, Vaadi-Gadi. Si quieres que luche a tu lado, deberás derrotarme primero. Si Atoferatofe
quien otorgaba poder, debía de ser derrotada en combate primero. Pensó que a Vadi-Gadi, quien otorgaba saber, debías de demostrarle tu ingenio. Pero Vadi soltó una carcajada ante tal idea, insinuando que pelearían. Aunque Gisu fue rápido con sus palabras, no hay mucha gloria en derrotar a alguien como yo con tus puños. El rey demonio sugirió un duelo de bebidas y aunque Gisu no se le daba tan mal el alcohol, al contemplar los 10 barriles vacíos alrededor de su contrincante, automáticamente supo que no tenía oportunidad alguna ni en 1.000.000 de años. Rudius Greyrat es diferente. Decidió aceptar la propuesta de una batalla. Me lanzó un conjuro de rango emperador directo hacia la cara. Claro que, al final, aún así le gané. El jefe y yo no somos iguales. Yo nací sin talento alguno. ¿Crees que Rudius Greyrat confiaba en que ganaría, que se arrojó a cada batalla con el riesgo de morir, creyendo que sus talentos le asegurarían el sobrevivir? Las palabras de Vadi hicieron a Gisu reflexionar. Recordó los días que pasaron juntos en Vegarito, el cómo de vez en cuando Rudius manifestaba su ansiedad e inseguridad a pesar de su poder, y también cómo el error que cometió en la batalla contra la Hidra casi termina por destruirle completamente. Era cierto que con el tiempo el joven mago había aprendido a lidiar con esa parte de sí mismo, batalla tras batalla, pero aún cargaba con la muerte de Paul como un peso enorme sobre sí. Estaría dispuesto a apostarlo todo sobre la idea de que el jefe no tenía ni la más remota ilusión de que le ganaría al dios dragón cuando lo enfrentó. Apenas pudo hacerle frente a la Hidra, mientras que ese monstruo de Orsted podría destruirla a puño limpio. Debes de haberte dado cuenta también. Algunas batallas no pueden ser ganadas si te remites a manipular las cosas desde la seguridad de las sombras. A veces debes de poner tu vida sobre la línea, apostarlo todo por una posibilidad de ganar. Lo sé porque hubo una vez en la cual no lo hice y por eso terminé perdiéndolo todo. Por eso aprendí, pulí mi cuerpo y habilidades e hice montones de amigos. Desearía poder mostrarte cuán patético una vez fui. Gisu no lo sabía todo sobre Vadi-Gadi, solo aquellos trozos de información que Hitogami había alcanzado a contarle, pero conocía lo más importante. Para un rey demonio, un contrato era absoluto e irrompible. Tal vez, si podía conseguir hacerle admitir la derrota de alguna manera, no todo estaba perdido. Tal vez no es imposible, pensó, y aceptó el duelo. Todos en la taberna estallaron, animando a Gisu y gritándole que les demostrara de lo que es capaz. Su confianza hubiese sido un pelín más grande de no haber visto de refilón la montaña de demonios inconscientes que habían desafiado a Vadi y perdido, apilados en un rincón del establecimiento. Fueron tontos. Todos ellos, por creer que podían desafiar a un rey demonio inmortal a un duelo de bebidas y ganar. De tal forma, la lucha de Gisu por reclutar al poderoso y milenario ser comenzó. La primera jarra entró fácil. Aquel alcohol estaba tan bueno y era tan ligero que creyó que tal vez no todo estaba perdido. Tras la segunda jarra, Gisu le preguntó si acaso alguien le había derrotado bebiendo alguna vez en su vida. Y Vadi dijo que había alguien, la emperatriz demonio Kishirika Kishirisu. En un momento determinado, Vadi dijo algo interesante. Si me derrotas, será una buena historia. El último sobreviviente del clan Nuka, que derrotó a un rey demonio. ¿Cómo sabes que me refería al clan Nuka?, replicó Gisu. Vadi rió y respondió que él conocía a su gente y sabía qué clanes habían desaparecido recientemente. Gisu creía que, debido a que durante la Segunda Gran Guerra entre humanos y demonios, Vadi-Gadi sirvió a Kishirika. Él se había dejado ganar, pero el rey le preguntó: Gisu Nucadia, ¿qué es lo que consideras una pelea justa? No perder a propósito, no contenerse, continuar hasta que haya un claro ganador. Sí, así es. Pero el concepto de ganador es uno vago. ¿Qué significa la victoria para ti?
Mientras digería la pregunta de Vadi junto con el alcohol tras su sexta jarra, él se dio cuenta de que aquella bebida era más potente que el licor de Asura o de los enanos, solo que por el magnífico sabor no te dabas cuenta al principio. En otras palabras, aquella era una bebida para quienes querían emborracharse lo más rápido posible. Gisu trataba de reunir sus pensamientos, pero apenas se dio cuenta de que aquella no era la séptima jarra, sino la novena. Si bebía un trago más, vomitaría. Su cabeza estaba dando vueltas, pero se rehusaba a ceder. Si se rendía allí, entonces no sería capaz de derrotar a Rudius. De tal forma, tras un trago más, no pudo contenerse y arrojó directamente hacia el suelo. Los demonios a su alrededor, aunque con caras de asco, aplaudieron con fuerza ante la victoria de su majestad. Gisu se hallaba abatido sobre el suelo, apesadumbrado ante la idea de que hiciera lo que hiciera, siempre sería un perdedor. Pero lo que le frustraba aún más era el pensamiento de que, en el fondo, había creído que existía alguna manera de ganar, de hacerle admitir la derrota. Entonces se puso de pie, se sentó frente a la mesa una vez más y sujetó su jarra. ¿Acaso existe alguna regla que diga que vomitar implica perder? Al verlo, Vadi estaba atónito, pero volvió a poner su alegre expresión usual y le dijo que tenía razón. Nadie inventó semejante regla. Lo que sucedió luego era difícil de determinar si era digno de pena o respeto, pero Gisu no hizo más que vomitar trago tras trago, perdiendo la cuenta de cuántos llevaba ya. Todo le daba vueltas y sus memorias comenzaron a apelmazarse en su cabeza. No sabía cómo demonios seguía vivo o cómo no se había desmayado aún. Podía oír las distantes carcajadas de Vadigadi y los gritos de aliento de los otros demonios, pero desde su perspectiva, todo aquello parecía un extraño sueño. Mi señor, si sigue así, ese sujeto morirá. No lo tomé como el tipo de persona que fuera capaz de ir tan lejos. Usen magia de detoxificación y recuéstenlo en un rincón. ¿Y qué hay sobre su duelo? Para semejante cobarde, el arriesgar su vida de esta manera es heroico. Debo admitir la derrota. Aquellas palabras de su majestad fueron las últimas que Gisu escuchó antes de ser engullido por completo por la hambrienta oscuridad. Estos videos son posibles gracias a los miembros y donaciones por PayPal, Ko-fi y supergracias de Fallen One, Joseph Mayenberger, Aldo Martínez, Robe de Abraham, Rafael Gutiérrez López, Daniel Polanco y Antonio Jovel.